Faustino Félix Serna llega a Hermosillo a conquistar la plaza. Sin embargo, en el primer evento proselitista se da un enfrentamiento entre simpatizantes de Acosta Romo y la Ola Verde. La Ola Verde fue un factor dramáticamente influyente para que la violencia estallara con la magnitud que se dio. Toca un elemento que tiene que ver con el aspecto xenofóbico de la cultura sonorense. De hecho, de que la Ola Verde estuviera integrada por campesinos de Sinaloa y Nayarit y del sur del estado, potencializaba el rechazo, como lo muestra un comentario de Ismael Mercado Andrews. Dice: la Ola Verde impresionaba bastante en Sonora, ya que nunca se había dado esa especie de guachismo guardaespaldista. Le preguntabas: ¿de dónde eres? Soy de Zaguaripa, te contestaban. Lo dice con acento, lo dice violación a la autonomía universitaria. El 26 de febrero, Faustino Félix Serna llega a Hermosillo y sus simpatizantes organizan un mitin de bienvenida. Los grupos opositores denuncian que tales simpatizantes son personas acarreadas de entidades del sur del estado y de los vecinos estados de Sinaloa y Nayarit. Al mismo tiempo, pero en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora se realiza una concentración de apoyo a Fausto Acosta Romo. Pronto los ánimos se encendieron y los simpatizantes de Acosta Romo se dirigieron hacia el lugar donde sus opositores se encuentran, y el enfrentamiento es inevitable, con piedras y garrotes, pero también con armas de fuego. Las dos fracciones combaten, automóviles son quemados y hace su aparición la llamada Ola Verde, el campesino del sur de Sonora, de Sinaloa y de Nayarit, acarreados por Faustino Félix Serna y usados como grupo de choque. La Ola Verde la denominaron así porque todos sus integrantes utilizaban sombreros verdes para identificarse entre ellos, y efectivamente fue un grupo de choque integrado por personas oriundas del sur y pagadas por Faustino Félix Serna. En el mismo enfrentamiento del día 26 de febrero, donde se estrena la Ola Verde como grupo de choque faustinista, la policía interviene atacando a los seguidores de Acosta Romo, quienes huyen a refugiarse en la Universidad de Sonora. La policía penetra al campus universitario y tal hecho es considerado por la mayoría de los universitarios y la propia FEUS como violación a la autonomía. La FEUS a estas alturas decía permanecer al margen del conflicto porque era una organización netamente estudiantil y no política. Lo hecho por la policía, penetrar netamente al campus universitario, también fue condenado por maestros y hasta por el propio rector de la universidad, José Canale. El 27 de febrero, la FEUS decide realizar una manifestación silenciosa de protesta por la violación de la autonomía universitaria por parte de la policía, exigiendo la renuncia de los jefes policíacos Francisco Luquen Aguilar y Francisco Cienfuegos, pero aún tratando de permanecer al margen del conflicto. El 4 de marzo, un grupo de alrededor de 150 universitarios, en su mayoría de la Escuela de Derecho, decide formar el Frente Estudiantil Universitario Antiimposicionista. La FEUS decide deslindarse de ese grupo que intenta involucrarse directamente en el conflicto. El 19 de marzo, la Ola Verde ataca con piedras y balas a una manifestación que se dirige al Jardín Juárez, a dar su respaldo a los miembros del Frente Antiposicionista, que habían comenzado una huelga de hambre en protesta por lo que consideraban una imposición desde el centro de la República en asuntos esencialmente de competencia para los sonorenses. Los huelguistas se encontraban en la Plaza Zaragoza, en el centro histórico de Hermosillo. Al pasar donde estaba el comité de apoyo a Faustino Félix Serna, empieza la confrontación. La violencia continúa al día siguiente, disuelven a balazos a los huelguistas de hambre que se encontraban en la Plaza Zaragoza, y otro grupo agrede a estudiantes destruyendo la carpa donde estaban acantonados. El 22 de marzo sale a la Ciudad de México una delegación de la FEUS, presidida por Hilario Valenzuela, para entrevistarse con el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y pedir la intervención del ejército para proteger a la ciudadanía de tan temida la Ola Verde. Es un hecho que son los estudiantes los que solicitan la intervención del ejército. Tal vez la gota que derramó el vaso de la indecisión feucista cae el 26 de marzo, cuando el PRI nacional da el espaldarazo oficial a Félix Serna y se convierte en candidato del PRI a la gobernatura de Sonora. ¿Qué hacer ahora? Seguramente se preguntaba la dirigencia feucista. La violencia continuaba abruptamente, los detenidos sumaban cientos y el gobierno federal no respondía a los llamados que pedían poner fin a la violencia partidista.
La huelga estudiantil. El 29 de marzo de 1967, los estudiantes de la Universidad de Sonora votan mayoritariamente por la huelga y el acantonamiento. La FEU se apresura a formar comisiones de estudiantes que se responsabilicen de hacer lo necesario para estructurar la resistencia. Por primera vez en su breve historia, la Universidad de Sonora era tomada por sus estudiantes en señal de protesta ante el estado de cosas imperante. Para finales de marzo, los estudiantes normalistas se unen al movimiento de huelga. Pocos días después sabían lo mismo en las escuelas primarias y secundarias de todo el estado. Es decir, para finales de marzo estaba paralizada la educación, desde preescolar hasta la universitaria, en todo el estado. La protesta se generalizaba como un incendio voraz. Para el día 9 de abril, Faustino Félix Serna inicia su campaña electoral precisamente en Guatabanco, situado al sur de Sonora, donde la protesta apenas existía. En esa misma fecha, pero en Hermosillo, se forma el Frente Magisterial de Defensa Cívica, con maestros aglutinados en las secciones 28 y 54 del CENTE. La protesta continúa por todo el estado. En Hermosillo, 17 universitarios inician una huelga de hambre. Pronto son secundados por otros ciudadanos en Guaymas, en Palma, Ciudad Obregón y Navojoa. También comienzan los paros en el comercio local, en las tiendas. Ese mismo día, una comisión de estudiantes se reúne en la Ciudad de México con el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. Los estudiantes piden la desaparición de poderes. Echeverría se niega rotundamente y solicita la reanudación inmediata de las clases en la universidad. Por otro lado, la FEU se encuentra en un dilema. No puede basar la movilización solicitando el desconocimiento de Faustino Félix Serna como candidato del PRI a la gobernatura, mucho menos pedir que renuncie a tal ofrecimiento. Al menos quedaba claro que la decisión fue tomada por el PRI, que nada tenía que ver con la organización estudiantil, lo que consideraban una imposición del centro de los asuntos internos de los sonorenses se revertía en su contra. Entonces, la FEU consigna como demanda principal la dimisión de los poderes estatales, la salida inmediata del gobernador Luis Encinas Johnson por violación a las garantías constitucionales a los sonorenses. Después de la reunión, la plenaria de la FEU determina continuar con la huelga, pero sin realizar actos masivos, de la reunión que tuvieron con Díaz Ordaz en Baja California. Sin embargo, continúa en todo el estado el apoyo a la FEU y sus demandas. En las ventanas de casi todas las casas de Hermosillo había una pancarta que se leía Faustino no. El 2 de mayo, el Instituto Tecnológico de Sonora de Ciudad Obregón levanta la huelga. Para el 11, la FEU decide por la desobediencia y organiza actos masivos en Hermosillo. La violencia continúa ahora en las escuelas primarias, que están tomadas por los alumnos de la secundaria nocturna y padres de familia. En la escuela Vicente Guerrero, por la noche, en mitin brevemente convocado, se reúnen alrededor de 8,000 personas que marchan hacia la comandancia de la policía a liberar a los detenidos de la noche anterior. Otros se dirigen hacia las oficinas del sonorense, pero no llegan a su objetivo. Los que marchan hacia la comandancia son recibidos a tiros y pronto se generaliza el combate. Oficialmente son 13 los heridos y 6 los arrestados. Para el 15 de mayo, el imparcial exige que intervenga la Fuerza Federal con todos sus recursos pacifistas para que no se derrame más sangre de hermanos. Violencia no, proclamaba. Ese mismo día fueron asaltadas por la policía las escuelas primarias Vicente Guerrero, Ignacio Fimbres, Vicente Mora, Ángel Arriola y la escuela prevocacional. Entre otras escuelas públicas, varios automóviles fueron incendiados, el sonorense fue balaceado, comercios del centro de la ciudad fueron atacados y robadas las armas y el parque. La policía estatal realiza detenciones a lo largo y ancho del estado. Alrededor de 28 policías renuncian. La FEU y los estudiantes de la Universidad de Puebla llaman a un paro nacional de 24 horas. El comercio planea parar sus actividades. El fantasma de la represión institucional asoma en cada esquina. El Ejército Nacional viene en camino. El 17 de mayo, el general José Hernández Toledo, con experiencias similares en otras universidades del país, en Tabasco, en Michoacán, ya decían que era el único general que había pasado por la universidad y que tenía que era un doctorado honoris causa de la ignominia, ¿no? Porque antes de Sonora pues, había estado en otras universidades y después, como todos lo sabemos, estuvo el 2 de octubre, ¿no? En los sucesos de Tlatelolco. Al mando de un batallón de paracaidistas rodea la Universidad de Sonora, apuntando sus armas hacia donde los estudiantes acantonados no saben qué hacer, obligándolos a salir con las manos en alto y entregar las instalaciones tomadas desde el pasado 29 de marzo. Los estudiantes se defienden a lágrimas entonando el himno universitario y el himno nacional.
El 18 de mayo, la plenaria de la FEUS, lo más espeso de la dirigencia feucista, sale exiliada hacia Tucson, Arizona, mientras una ola de arrestos azota a Sonora. Un exilio algo raro, por decir lo mínimo. Sucedió que algunas de las familias pudientes de Hermosillo, que habían participado en contra de Faustino Félix Serna y la USIS, United States Information Service, que contaba entre sus ofertas con una biblioteca pública y que a muchos hermosillenses pensaban que no era otra cosa que un tentáculo de la CIA, facilitaron varias camionetas para trasladar a la plenaria a Tucson, Arizona, donde los esperaba una casa habitación y todas las comodidades posibles. Además, les abrieron la frontera sin ningún cuestionamiento a su estatus migratorio. Pasaron sin 6 de mayo, sale el ejército de la universidad. Sonora poco a poco recorre la tranquilidad escapada en meses de violencia y agitación. El 2 de julio se llevan a cabo las elecciones, resultando oficialmente ganador Faustino Félix Serna. Juan Pueblo asegura que hubo fraude. Arriba la bandera de huelga, fin de la movilización. A principios de septiembre regresan del exilio los integrantes de la plenaria de la FEUS. Arriba la bandera rojinegra, concluyendo así meses de movilizaciones políticas donde los estudiantes universitarios fueron protagonistas. Pocos días después, el rector Canales sufre ignominioso atentado y renuncia a la Universidad de Sonora. El regreso de la plenaria de Hermosillo fue estruendoso. Miles de hermosillenses lo victoriaron como héroes redimidos. El movimiento popular estudiantil de 1967 había llegado a su fin. Al ir bajando la bandera rojinegra por el asta, formalizaba el ritual que aseguraba que al fin la paz que necesitaba Sonora estaba lográndose.